Henry Ford, el creador de la marca Ford, una de las automotrices más exitosas de la historia, no siempre fue rico. Por el contrario, nació en una familia humilde conformada por un granjero irlandés, 6 hermanos y una madre que falleció trágicamente cuando Henry solo era un niño. Por todo esto, su camino no fue nada sencillo, pero aún así logró diseñar modelos de automóviles que revolucionaron las ciudades estadounidenses y creó un imperio que lleva más de un siglo de éxitos. Quédate mirando para descubrir cómo este niño, nacido en una pequeña granja, logró convertirse en uno de los hombres más poderosos e influyentes del mundo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Una idea sin ejecución es simplemente una alucinación. Esta filosofía, dicha por él mismo, acompañó a Henry Ford desde su nacimiento el 30 de julio de 1863 en una pequeña granja ubicada en la ciudad de Dearborn, Michigan. Antes de ser empresario, ingeniero e inventor, el destino del pequeño Henry era ocuparse de la granja de su padre, donde ya realizaba algunas tareas luego de finalizar los estudios escolares. Pero en un mundo donde la mayoría de las personas se movilizaban en carruajes a caballo y los escasos automóviles estaban reservados para gente rica, Ford tenía otros planes. Desde muy joven ya mostraba talento y afición por la mecánica. Los primeros mecanismos que conoció y manipuló fueron los relojes, gracias a que su padre le obsequió uno cuando comenzaba la adolescencia. Desarmar y volver a ensamblar cada pieza de estos objetos hasta que funcionaran a la perfección se convirtió en su hobby favorito. A los 12 años ya reparaba los ejemplares de vecinos y familiares. Sin embargo, otra estructura más compleja captó la atención de Henry. Se trataba de las máquinas a vapor. Solía ver pasar las maquinarias motorizadas a combustión interna que otros granjeros poseían y soñaba con que esa tecnología pudiera acelerar la velocidad del transporte en carretas. El dueño de una de ellas, Fred Redden, le dejó encenderla y conducirla, y poco a poco le fue explicando de qué manera funcionaba el motor, algo que fascinó a Henry y, según comentó él mismo, despertó su instinto de ingeniero. Fiel a su filosofía de ejecutar las fantasías, comenzó las primeras pruebas de fabricación de una máquina a vapor propia. Si bien se trató de un prototipo básico, le sirvió como experiencia para luego encontrar trabajos afines en la ciudad. El joven nunca sintió interés por las labores de la granja y siempre había pensado en marcharse. Este deseo se intensificó tras la trágica muerte de su madre, Mary Ford, quien falleció durante el parto de uno de sus hermanos. Por todo esto, a la edad de 16 años, decidió salir a probar suerte a la ciudad. Se mudó a Detroit y allí consiguió su primer empleo en el taller de máquinas James Flower & Brothers Machine, donde ganaba $2.60 a la semana. Para complementar su salario, por las noches trabajaba en una relojería. Además, tuvo un paso por un astillero de barcos donde conoció el funcionamiento de otro tipo de máquinas a vapor. Todas estas experiencias le abrieron paso a su primer trabajo realmente significativo. En 1891, Henry Ford ingresó como ingeniero en la Edison Illuminating Company. Así es, la empresa de iluminación del mismísimo Thomas Edison, uno de los inventores más importantes de la historia. Se encargaba de reparar todas las máquinas a vapor de la compañía. Realizaba un trabajo tan eficiente que el propio Edison reconoció su potencial y terminaron forjando una alianza que perduraría durante décadas. Pero no nos adelantemos. Antes, el joven Ford fue ascendido a ingeniero jefe de la empresa. Paralelamente se casó con Clara Jane Bryan y concibieron a su primer y único hijo, Edsel Ford. Pero los sueños del ex granjero no estaban cumplidos. Aunque tenía un trabajo estable, una familia y un futuro prometedor en la fábrica, su objetivo de crear carros motorizados seguía firme. Por esto, Henry combinaba su empleo y su vida familiar con la construcción de un vehículo propio, el cual pudo terminar en 1896. Se trataba de 2 bicicletas unidas por un motor a gasolina, con capacidad para doblar, frenar y avanzar a una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora. Lo bautizó el cuadraciclo. Más allá de la precariedad del invento, el primer automóvil Ford había nacido. Hasta ese momento existían escasos prototipos de estos vehículos, fabricados por pioneros como Carl Friedrich Benz y Gottlieb Daimler, pero solo tenían acceso a ellos un puñado muy reducido
reducido de personas. Por este motivo, Henry se embarcó en el proyecto de fabricar automóviles a gran escala, con el objetivo de facilitar el transporte cotidiano. Desarrolló un segundo vehículo llamado The Delivery Wagon y mediante el patrocinio de un comerciante llamado William Murphy, fundó su primera empresa en 1899, la Detroit Automobile Company. No obstante, el emprendimiento duró muy poco, ya que el objetivo de Ford era mejorar la calidad de sus productos, por lo que invertía la mayor parte del dinero en optimizaciones y perfeccionamientos, pero sus inversores exigían resultados. Esos resultados no llegaron y su primera compañía entró en bancarrota. Como podemos ver, Ford no fue ajeno a los fracasos, pero esto nunca lo hizo rendirse. Para atraer nuevas inversiones e intentarlo de nuevo con un segundo emprendimiento, se dedicó a aumentar la velocidad de sus autos y los llevó a competir en carreras, algo que llamaba mucho la atención del público y de los inversores. De esta manera, consiguió fundar su segunda empresa llamada Henry Ford Company, pero otra vez los desacuerdos con sus financistas llevaron a que el propio Henry abandonase el proyecto. Curiosamente, los inversores de esta empresa contrataron a un nuevo ingeniero jefe, llamado Henry Leland, quien comenzó a diseñar sus propios vehículos y la compañía modificó el nombre a Cadillac Motor Company, la misma Cadillac que conocemos hoy. Por su parte, Henry consiguió el apoyo económico de otros 11 inversores y con un capital de $28,000, $1 millón al valor actual, puso en marcha su tercer proyecto empresarial, esta vez el definitivo, la Ford Motor Company, fundada en 1903. El primer vehículo producido por la compañía fue el Ford A. Para llevarlo a cabo, contrató a ingenieros jóvenes con muchas ganas de crecer en la industria y desarrollar su talento. El Ford A tuvo un moderado éxito en ventas, pero la idea del empresario seguía siendo la misma, que los vehículos llegasen a la mayor parte de la población. Para eso debía reducir los costos de fabricación, el principal motivo que volvía muy caros a los automóviles. Nuevamente el ingeniero pensó, imaginó y ejecutó, esta vez revolucionando los medios de producción para siempre. En una visita de Henry a un matadero, observó cómo transportaban las medias reses de un lado a otro colgadas en cintas de montaje. Entonces pensó que ese método podría trasladarse a su fábrica de automóviles, de manera que los trabajadores no tuvieran que moverse y las carrocerías llegaran hasta ellos. Esto implicaba además dividir las tareas, es decir, que cada operario se concentre en una función específica y no en ensamblar todo el vehículo sobre mesas de trabajo, como se hacía hasta ese momento. Sí, hablamos de la famosa división del trabajo, sobre la que el propio Ford llegó a decir que nada es particularmente difícil si se lo divide en pequeñas tareas. Entre 1904 y 1908, el empresario experimentó con este nuevo método de ensamblaje que llevaría a la creación de su primer automóvil masivamente exitoso, el Ford T, un modelo accesible, más veloz y con mayor capacidad de carga. En 1908, para reducir los costos de producción sin comprometer la calidad, Ford implementó el uso de acero vanadio, una aleación más eficiente. Este material permitió fabricar vehículos más fuertes, duraderos y resistentes al calor, logrando además un menor peso y un precio más asequible para el público. Para 1910, Ford inauguró una nueva fábrica ubicada en Highland Park, Michigan, donde puso en pleno funcionamiento el método de producción que había experimentado en los últimos 6 años, con las cadenas de montaje, la división de tareas y jornadas con el doble de paga para sus obreros, lo que hacía que empleados de otras plantas automotrices deseen trabajar allí. Si bien el Ford T, que salió a la venta en 1908, ya se estaba convirtiendo en un éxito y la demanda crecía, a partir del trabajo en esta nueva fábrica, la producción realmente se masificó. Los números hablan por sí mismos. Las 12 horas que se tardaban en promedio para fabricar un vehículo se redujeron a 6, luego a 3 y finalmente a unos 90 minutos. Ford no solo había optimizado los tiempos y costos de fabricación, también había creado un método propio de producción en masa, el Fordismo, rápidamente imitado por otras fábricas de automóviles e industrias de todo tipo. El éxito fue abrumador. Las ventas se dispararon y en solo 6 años, la producción del modelo T pasó de 20,000 unidades a casi 1 millón. Además, el precio de venta se redujo de $850 por vehículo, equivalente a unos $30,000 actuales, a menos de la mitad en 1916. Para la década del 20, la fábrica había producido ya 15 millones de automóviles. En esas décadas, la mayoría de los coches en Estados Unidos llevaban el sello de Ford. El
humilde granjero lo había logrado. Se había convertido en uno de los industriales más importantes del mundo y había sustituido los caballos por motores en las calles de las ciudades. Sin embargo, nada puede mantenerse tanto tiempo en un crecimiento tan descomunal. Hacia finales de la década del 20, las ventas de la marca se redujeron por diversos motivos. Uno de ellos era la competencia, sobre todo de las empresas Chrysler y General Motors, las cuales diseñaron vehículos más modernos, priorizando el confort y el diseño interior, mientras que Henry se estancó en la fabricación del modelo T. Aunque su hijo Edsel presidía la compañía desde 1919, las decisiones finales eran de Henry, y este se resistía a diseñar un nuevo vehículo como proyectaba su primogénito. Finalmente, la visión innovadora de Edsel se impuso, forzada por la baja de ventas del modelo T, lo que resultó en el lanzamiento de un nuevo vehículo en 1927, el Ford A. Este nuevo modelo incorporaba avances significativos en el diseño y tecnología, aunque no alcanzó la misma magnitud de su predecesor. Sin embargo, sirvió para revitalizar a la compañía y abrir el camino a futuros desarrollos, como el motor V8, que lanzó en 1932. A la par, Henry Ford diversificó sus inversiones en diferentes industrias para tener control absoluto del proceso productivo. Adquirió un ferrocarril, fábricas de cristal, minas de carbón y plantaciones de caucho. Estas adquisiciones mejoraron la eficiencia de su empresa y le permitieron reducir costos y aumentar su independencia frente a proveedores externos, un enfoque visionario que marcó la industria. El poder y la influencia de Henry Ford crecieron a la par de su éxito. Llegó a vincularse con celebridades y políticos. Hasta el propio presidente le encomendó la fabricación de jeeps y otros vehículos para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. El empresario siempre había mostrado una postura pacifista con respecto al conflicto bélico, pero tras el ataque a la base de Pearl Harbor en 1941, Ford puso sus recursos a disposición del gobierno estadounidense. Trágicamente, su hijo Edsel falleció de cáncer en 1943 a los 49 años, lo que llevó a Henry a retomar el control de la empresa, aunque por poco tiempo debido a su avanzada edad y estado de salud. En 1945 se dio el liderazgo a su nieto Henry Ford II y 2 años después falleció a los 83 años, víctima de una hemorragia cerebral. Curiosamente, la noche de su muerte su casa se encontraba iluminada solo por lámparas de querosén y velas, debido a su inundación que interrumpió el suministro eléctrico, recreando una escena que evocaba su humilde nacimiento. Henry Ford partió de este mundo dejando un aporte trascendental a la segunda etapa de la revolución industrial. El empresario innovó la industria automotriz, la popularizó y la optimizó, pero sus cambios fueron mucho más allá. Creó una nueva forma de producir a gran escala, hecho que contribuyó al establecimiento del estado de bienestar y a la sociedad de consumo tan característica del siglo XX. En la actualidad, su fábrica sigue siendo una referencia en la industria automotriz. Emplea a más de 177,000 personas en todo el mundo, produce más de 4 millones de vehículos al año y posee activos por 276,000 millones de dólares. Por si fuera poco, se ubica a la vanguardia de los autos eléctricos, de los que ya cuenta con 3 modelos: la camioneta F-150 Lightning, el SUV Mustang Mach-E y la furgoneta E-Transit. A nivel personal, no cabe duda de la visión innovadora y disruptiva de Henry Ford, así como de su creatividad y persistencia. Supo sobreponerse a las adversidades y canalizar toda su energía para alcanzar los ambiciosos objetivos que se propuso a lo largo de su vida. Ahora dinos, ¿cuál crees que fue el secreto del éxito de este gran visionario? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Hasta la próxima, adiós.